De nuevo estamos juntos para seguir reflexionando en temas que pueden ser de una u otra manera importantes para tu vida y tu relación con Dios a través de Jesús. Por eso es un privilegio que podamos abrir la Biblia con libertad, que podamos compartir los unos con los otros y, ¿por qué no?, poder compartir opiniones que sean pues trascendentales para nuestro conocimiento de ese Dios maravilloso en el cual creemos. El tema de hoy es el resultado de algunos acontecimientos que he vivido en las últimas semanas con respecto a la Iglesia. El título: El sumo sacerdote celestial en la reunión de creyentes, ya que el término original significa reunión convocada. Iglesia sería una traducción del término eclesía. ¿Sabéis? Yo tengo una impresión que me acompaña en mi vida y que me ayuda a entender el día a día. A veces, en nuestras comunidades religiosas ocurren cosas que son incomprensibles. ¿Cómo entender esas cosas extrañas y una iglesia que entendemos que está más cerca de la Biblia que otros grupos? Yo os propongo una propuesta para arrancar el programa. ¿Qué os parece la siguiente frase? La iglesia, es decir, la comunidad de creyentes convocada, es un precioso y extraordinario proyecto de Dios desarrollado a través de los seres humanos. Esa idea me permite dividir el proyecto de Dios sacado de la Biblia, de la verdad eterna, y poder convivir con los errores que los seres humanos cometemos y que a veces, casi a modo de blasfemia, ponemos la autoridad en Dios. Pero sabemos que nada destruirá la comunidad de creyentes desde el punto de vista del proyecto de Dios hasta la segunda venida de Jesús. Con lo cual, ¿cuáles son los fundamentos para justificar esa doble realidad? Lo vamos a hacer pues desarrollando un tema importante que nos va a ayudar a poder seguir pues desarrollando esa doble realidad que antes o después te enfrentarás a ella, como me he enfrentado yo en infinidad de ocasiones. El libro del Apocalipsis nos habla de una revelación sobre el Logos resucitado. Presenta muchas figuras, nombres sobre él, pero hay una que ese Dios hecho carne o hecho ser humano y resucitado, hay una que sobresale en su relación con la Iglesia, comunidad de creyentes, y es el sacerdocio celestial del resucitado. Estas figuras las encontramos tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis e inclusive en el libro de Hebreos, en el cual o en los cuales se nos da la certeza de que cuando Jesús, el Logos encarnado, ascendió al cielo,
retornó al lugar donde estaba. Entre sus funciones, que son varias las descritas en la Biblia, hay una, que es la del sumo sacerdote en los dos departamentos del santuario celestial. En la época de Jesús, y es bien conocido por todos, en la época de Jesús, desde el punto de vista espiritual y de la comunidad, había dos instituciones. Y esas dos instituciones las vamos a encontrar en el Apocalipsis. Es decir, el templo, el lugar donde se resuelven los problemas del pecado, pecado individual, y otra es la comunidad de creyentes que se reúne para alabar a Dios. Y por eso vamos a ver ese contraste que nos va a permitir pues, saber el cuidado que Dios tiene, no conmigo o contigo de forma individual, sino como parte de esa congregación. Continuamos con la idea. En estos dos últimos, Apocalipsis y Hebreos, se le muestra dentro del santuario. Una de las visiones más significativas sobre el Logo resucitado es su función, como decíamos, en el santuario. En un buen número de menciones está relacionado con el tiempo profético, que ya aparece en el capítulo 1 de Daniel y aparecerá también en el capítulo 1 de Apocalipsis. La misión del sumo sacerdote, primero como sacerdote y después como sumo sacerdote, queda reflejado en el capítulo 8 de Daniel en toda su dimensión. Y además es situado a través del tiempo profético, compartido por Dios para nosotros, para que sepamos qué parte de la profecía nos toca en nuestra vida. Juan va a recibir una instrucción particular de cómo van a convivir con el Logos resucitado en el santuario, cómo va a convivir la doble realidad espiritual de esas comunidades de creyentes. Creen, creemos, y si me permitís, creo que Jesús está ministrando desde su ascensión en el santuario del cielo. Y a la vez nos reunimos en la tierra, donde el propio Dios permitió que fuésemos los seres humanos los que tomásemos la iniciativa en una infinidad de cuestiones ordinarias. Y es ahí donde he visto, a lo largo de mis años en el ministerio, he visto dónde están los errores, las decepciones. A veces soy yo el que decepciona, pero otras son otros los que nos decepcionan. Y para eso la Iglesia no deja de ser la niña bonita del Logos resucitado. En el libro vamos a encontrar en esa primera visión, Apocalipsis capítulo 1, versículo del 9 al 20, lo vamos a ver en tres partes. En tres partes que nos van a ayudar a entender, en principio, cuál va a ser la misión de ese sumo sacerdote. En primer lugar, los versículos del 9 al 11 será la presentación de la visión. En segundo lugar, veremos del 12 al 16 la visión del sumo sacerdote celestial. No es nuevo para nosotros, pero hoy va a responder al tópico que estamos comentando. Y después, ¿cómo se le interpreta a Juan? Se le interpreta esa visión. En el versículo 9 comienza diciendo:
versículos muy conocidos. Yo, Juan, vuestro hermano, y partícipe con vosotros en la tribulación, en el reino, en la perseverancia. Aquí tenéis una imagen extremadamente conocida por los lectores de la Biblia del método histórico gramatical, al cual yo me ascribo. Desde que empezó el exilio en la época de Daniel, fueron transcurriendo hasta llegar a Roma, el cuarto imperio universal, que actuaron muchas veces en contra de Dios a través de su pueblo. Por eso Juan, aparte de ser hermano nuestro y partícipe de vivir en el exilio hasta la venida de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos dice los dos motivos por los cuales estaba en la isla de Patmos. Por causa del Logos de Dios resucitado y el testimonio del Logos hecho ser humano, es decir, durante la encarnación, que aporta Juan, porque vivió esos momentos especiales del ministerio de Jesús en favor de la humanidad. Dice, estando en el espíritu o en espíritu en el día del Señor, ya que no lleva artículo, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día del Señor, en todos los profetas clásicos, Jeremías, Isaías, Daniel, se refiere al momento de la instauración definitiva del reino de Dios. Aunque hay distintas interpretaciones, me parece que es la más adecuada al contexto. Oye como detrás de él una trompeta. Juan estaba pensando en el shofar, es decir, ese cuerno de macho cabrío o de carnero que convocaba al pueblo a asamblea, y recibe una orden concreta. Y aquí es donde vamos a intentar establecer la relación entre el sumo sacerdote, que desarrollaremos después, y la comunidad de creyentes, la eclesía, la iglesia. Escribe lo que vas a ver en un pergamino y envíalo a las 7 iglesias. Juan va a dar el testimonio de lo que vio, de lo que vivió desde el exilio. El Señor lo utilizó para formar el carácter, para ayudar a formar, a compartir el evangelio eterno en la verdad presente de cada periodo de la historia, argumentado en las 7 iglesias. Unos pequeños matices de traducción. La Reina Valera dice en este versículo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Pero no está en original griego. Igual que la frase en 1.11, donde se le añade en esta traducción que están en Asia. Tal vez en algún momento algún traductor decidió ayudar a comprender el mensaje que venía de parte de Dios en el Apocalipsis. Y me volví, dice, para ver la voz.
No dice para escuchar la voz, que hablaba con él, y solo con él. Y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. Figura tomada de Daniel 7, utilizada por Jesús en su ministerio cuando representaba a la humanidad ante el Padre. Y ahora, ese mismo título se le va a dar al personaje, al sumo sacerdote celestial, que se ocupa, a través de la expresión Hijo de Hombre, también de representar al creyente, a la comunidad de creyentes, ante el universo no caído. Y fijaos qué descripción, toda en superlativo, vestido de una túnica que le llegaba a los pies, ceñido a la altura del pecho con una faja de oro, su cabeza y los cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Es una descripción que Juan tuvo que ver de forma impresionante de consuelo para su vida. Todos sabéis que vivimos en un mundo de problemas, pero los problemas no son creados por Dios. Los problemas son creados por la convivencia del ser humano. La Iglesia no iba a quedar fuera de esa parte humana. Sus pies eran semejantes al bronce que se le ha sacado brillo, que se ha pasado por el horno, y su voz como el instrumento, como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada de doble filo. ¿Sabéis? Ahora, en los versículos 16, 17 y 18, se nos van a dar una serie de características que Juan va a escuchar, va a ver, que luego serán empleadas, y esto es lo que me gustaría compartir con vosotros, van a ser empleadas para cada iglesia. Por ejemplo, la espada de doble filo va a ser utilizada. O, cuando lo vi, caí muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí, es decir, la mano derecha, la mano de las bendiciones. No temas, yo soy el primero y el posterior. También aparecerá en la visión del sumo sacerdote en las iglesias. El que vive, aunque estuvo muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del cementerio. Eso ya debería de ilusionarnos con un verdadero proyecto divino. Nada prevalecerá finalmente contra el proyecto de Dios. El sumo sacerdote dentro de las comunidades de creyentes. El sumo sacerdote se presenta de manera única a cada una de las iglesias. Ninguna de ellas va a experimentar la plenitud del ministerio del sumo sacerdote, sino aquella sección, por decirlo de alguna manera, o aquella intervención que tiene que ver para proteger a esa comunidad. Y ninguna comparte
idéntica visión del sumo sacerdote celestial. A la vez, se presenta de forma única, no se presenta al completo en ninguna de ellas, pero a la vez, ninguna comparte esa visión del sumo sacerdote con otra iglesia. Las comunidades deben atender al mensaje y reconocer la autoridad del orador. ¿Quién está hablando a las iglesias? Dos formas de identificar al logo resucitado. Logo, ya sabéis, verbo, palabra. Una es como un sacerdote y otra es como hijo de Dios. Es decir, o mejor dicho, como hijo de hombre. Es decir, el que representa al ser humano dentro del santuario celestial. Es una gran bendición para nosotros poder entender esta realidad. El candelabro de 7 brazos, como símbolo empleado en el contexto de las comunidades de creyentes, comunica la idea de que esta comunidad eclesiástica posee un respaldo completo de parte del Espíritu Santo, la parte divina, y ha sido asignada una tarea holística que debe cumplir. En términos simples, aborda algo de manera integral, reconociendo la interconexión entre ellas y la influencia mutua de sus componentes. A eso le vamos a llamar asignación una tarea holística. Permitidme repetirlo. Aborda el conjunto de una manera integral, reconociendo la interconexión entre ellas. La interconexión la va a establecer el espíritu, reconociendo la influencia mutua de cada una de sus partes. Me parece importante para nuestra reflexión. Y os invito, vamos a dar un pequeño vistazo. En primer lugar, a cómo se presenta el sumo sacerdote, que ya sabemos quién es, a cada una de las 7 iglesias. Si juntamos las 7, vamos a encontrar que, aparte de otras definiciones, todas las características que aparecen en los versículos de explicación de la visión. Escribe, nos pone el texto, escribe al enviado de la iglesia de Éfeso. Las traducciones suelen traducir por ángel, pero el término ángelos significa tanto enviado, mensajero o ángel. Ya el que lee en griego va a decidir cuál es la palabra que mejor define. En mi caso, entiendo que es escribe al enviado de la iglesia de Éfeso. Esto dice, y vais a empezar a recordar, y tal vez podáis leerlo en la Biblia, vais a empezar a recordar todas aquellas atribuciones que el sumo sacerdote se le atribuye en la visión al principio. En este caso, el que agarra las 7 estrellas con su derecha. Es decir, el que agarra a los 7 estrellas con la mano de las bendiciones. El que anda en medio de los candelabros de oro. Fijaos,
La expresión agarra en su diestra las 7 iglesias, las 7 estrellas, apareció ya en 1.16. Tal vez podéis comprobarlo después. Y en 1.13 apareció que se movía en medio de los 7 candelabros. Esa es la descripción que se hace del sumo sacerdote a la iglesia de la Odisea, a la iglesia de Éfeso. Fijaos, a la iglesia de Esmirna se dice: escribe al enviado de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y vivo. Leyendo la descripción del sumo sacerdote, encontramos en el versículo 17: yo soy el primero y el postrero. Y en el 18, el que vive, el que estuvo muerto, pero vive. Fijaos el compromiso tan importante que tiene el sumo sacerdote con la iglesia. Esmirna. Esmirna va a disfrutar también de una característica fundamental. ¿Cómo actúa el sumo sacerdote dentro de esta iglesia? Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Lo encontramos en 1.16. En su diestra tiene 7 estrellas y de su boca sale una espada aguda de doble filo. ¿Qué significa esto? El gobernador romano, que tenía su base en la ciudad que nos estamos encontrando, ejercía el poder de la espada, lo que implicaba que sostenía la autoridad sobre la vida y la muerte de sus súbditos. Bajo su mandato estaba facultado, para que entendamos esta expresión, estaba facultado para ordenar la ejecución inmediata a través de esa espada de cualquier rebelde, pudiendo emplear la espada en cualquier momento, incluso contra los seguidores del ungido. No obstante, al comenzar el mensaje dirigido a la comunidad eclesiástica, se insta a los creyentes, posiblemente a los destinatarios primero, pero después al periodo histórico que representa, a mantener en perspectiva la última determinación. Sigue siendo una prerrogativa del Hijo del Hombre. Es decir, él empuña la espada de doble filo que simboliza su autoridad suprema de protección de la comunidad de creyentes. La belleza del ejemplo es realmente trascendental. Fijaos, 2:18. Escribe al enviado de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce pasado por horno. Ya vimos estos ejemplos. En el versículo 13 encontrábamos la expresión hijo de hombre. Si en algún momento después de terminar el programa lo repasas, verás la belleza de la construcción de ese texto. En el 14 leímos del capítulo 1
sus ojos como llama de fuego. Y un tercer atributo, en el 15, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, al bronce pasado por el horno. Qué interesante. Esas visiones del sumo sacerdote aplicadas a cada iglesia. Filadelfia. Estamos llegando al final de la historia. Estamos en la penúltima comunidad religiosa. Escribe al enviado de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre. Fijaos, ¿qué podemos entender en el capítulo 6, versículo 10? Por tanto, esta sería la primera vez que se utiliza en el libro. Es soberano, Señor, santo y verdadero. En segundo lugar, de Isaías, como un profeta que Juan utiliza como trasfondo. Podemos encontrar Isaías 65:16 dice, porque quien sea bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Y el que jure en la tierra jurará por el Dios de la verdad. Y si las angustias de antaño habrán sido olvidadas, ocultas quedarán en verdad de mis ojos. Y el último de los atributos, que es bueno que recordemos, lo vamos a ver, lo vamos a visualizar con la llave de David. La llave de David significaba la llave que abría en la época de los reyes, sobre todo en la época de Ezequías, que abría los grandes almacenes de los tesoros del rey. Ezequías tenía un siervo, Eliaquim, al cual se le concedió la llave que ostentaba el mayordomo principal de la casa real. Esta llave le otorgaba por completo, y aquí es donde está el valor de esta expresión, el control y el acceso a los almacenes del rey, donde estaba no solo la riqueza, sino también alimentos para el pueblo, permitiéndole ejercer la autoridad absoluta en nombre del soberano, el que tiene la llave de David, es decir, el que tiene todo el control de el almacén de generosidad de Dios para su pueblo. Aparte de hablar del reino mesiánico. Dos puntos fundamentales para nuestro conocimiento. Y finalmente tenemos el sumo sacerdote de la iglesia de la Odisea. Al enviado de la iglesia escribe, esto dice el amén, el testigo, el fiel y verdadero, el gobernante de la creación de Dios. Amén es otra literación del término así sea en verdad. El sumo sacerdote celestial ostenta el poder absoluto sobre la creación, siendo el originador de ella.
Hay que entenderlo bien, el término arjé que se utiliza en este texto. Esa es la confianza que necesita esa comunidad. Pero nos queda todavía un interrogante importante que me gustaría compartir con vosotros. Hablábamos al principio de que tenemos que buscar una combinación entre el proyecto del sumo sacerdote para la Iglesia y cómo lo desarrollan los creyentes cada día. Para ello, vamos a leer, no a comentar en excesivo, porque la idea es simplemente que veamos que el proyecto de Dios, de que no prevalecerá nada contra esa Iglesia, tiene sus altos y sus bajos en el camino. Si cogéis, por ejemplo, la Iglesia de la Odisea, por ser la última en el tiempo, vamos a intentar identificar dónde está el problema humano de esa Iglesia. Podemos coger cualquiera de ellas. Dice, sé tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses alguna de las dos cosas. Estoy leyendo en el capítulo 3, versículo 15. Es el sumo sacerdote celestial el que ha mandado al mensajero de esta iglesia que la iglesia sea tibia, o es el desarrollo del corazón de muchos miembros de esa comunidad. Y sigue diciendo, por cuanto eres frío y no caliente, me produces una sensación de arcadas. No dice que va a vomitar, sino que le produce arcadas. Y da una descripción puramente humana del problema de esta iglesia. La riqueza, la desventura, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vestidos necesita para cubrir la desnudez y colirio para limpiar sus ojos, para centrarse no en las acciones humanas, sino centrarse en la obra del sumo sacerdote en este periodo y en esta iglesia. Se le dice, se le exhorta a que miremos al amén, al testigo, al fiel. Y el promotor de la creación. Esta iglesia necesita ser estable. Necesita o salir o entrar. Simplemente quiero concluir con una apelación. No miremos alrededor. Las personas que se sientan al lado nuestro son tan imperfectas como nosotros. Y lo que nos compete a nosotros como seres humanos, como creyentes, es donde vamos a encontrar los problemas de la comunidad. Pero las iglesias están protegidas a lo largo de toda la historia de la cristiandad, la iglesia verdadera, por una visión especial o una obra particular del sumo sacerdote que, estando en el santuario del cielo, sigue ejerciendo una función de estabilidad hacia cada una de las iglesias. Cuando quieras mirar una iglesia estable, fundamentada, no mires a los bancos, mira al santuario celestial. Contra eso
nada va a poder actuar. Y cuando veas los errores de los seres humanos, ¿cuántos hemos cometido en nuestra vida? No mires al cielo. Dios nunca te puede decepcionar. Mira a tus iguales y el papel que tú juegas dentro de esa comunidad. Finalmente, todas las iglesias han terminado más o menos de la misma forma. El que tiene oído, oiga. ¿Qué dice el Espíritu a las iglesias? No podemos vivir en el reino de los cielos en la tierra. Juan recibió esta visión que se le dijo que fuese enviada. Y al ser enviada, la recibieron en primer lugar las iglesias literales. Pero si el Espíritu Santo o el sumo sacerdote celestial no es entregado en su totalidad a ninguna de las iglesias, pero sí es entregado en la totalidad de ellas, no nos podemos parar solo en un dato histórico. Tenemos que pararnos en datos proféticos. Imperfección en el desarrollo de la comunidad en la tierra. Testimonio, fidelidad en el proyecto de Dios para esa iglesia. Tendrás que decidir. Como yo tendré que decidir a quién le echo la culpa de los problemas dentro de una comunidad religiosa. ¿Se ha abandonado Dios la iglesia? No. ¿Lo va a hacer? No. Pero hay áreas que ha dejado a nuestra elección. Y esas áreas son las que crean, en algunas ocasiones, grandes problemas de convivencia. Pero oye lo que ha dicho el Espíritu. Juan se encontraba en espíritu. Lo hemos visto. Sin artículo. Es decir, la visión va dirigida a la manifestación espiritual de Juan. Pero cada iglesia recibe la misma conclusión, que es la que quiero dejar en tu vida. Escucha lo que dice el Espíritu. El Espíritu Santo que también apareció en la visión. Y con ello tendrás la solución al día a día espiritual y al día a día de la comunidad religiosa. Confía en el Señor. Confía en la libertad que nos ha dado como creyentes y disfrutarás de una espera inteligente hasta que Jesús vuelva en las nubes de los cielos. Recuerda, una visión para toda la historia del conflicto del Jesús resucitado hasta el final de la historia. Es para ti, es para mí. Nos encontramos en otra ocasión. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde abundantemente. Amén.